La propuesta de hoy es hablar de un tema que nos llega a todos, o lo sentimos todos, o algunos, y es el tema de la vejez. ¿Qué es un viejo? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es la tercera edad? Son palabras que se usan permanentemente y nos encontramos frente a algunas disyuntivas. Yo tengo la suerte de conocer gente de 80 y tantos años con plena lucidez mental, con plena actividad, en donde siempre se han destacado y se siguen destacando. Pero por ahí me encuentro con algunos amigos que después de los 60 y pico de años se jubilaron y empiezan a derrumbarse. Y entonces se me ocurrió que podía ser interesante conversar de esto, porque esto hace a usted, a su familia, a la mía, los viejos a los que uno admira y los viejos a los que uno le molesta. ¿Le gusta el tema? Bueno, piénselo porque o vaya confrontando lo que vayamos conversando esta mañana en este programa con dos médicos. Dos médicos que tienen una larguísima y destacada actuación en sus propios ámbitos de actividad. El doctor Ignacio Katz, que es doctor en medicina y que una larga actuación en distintos hospitales, en distintos sectores de la política sanitaria. Y el doctor Miguel Márquez, que es médico psiquiatra. Y usted dice, ¿por qué un médico psiquiatra? Ya lo va a escuchar. Bueno, además tiene anécdotas sabrosísimas, porque su actividad lo lleva a resolver muchísimos problemas de gente que se traumatiza. Yo no sé si el término es adecuado, cuando piensa en que es viejo, o piensa que, caray, ¿cuándo me va a tocar a mí que mis amigos se están muriendo? Breve pausa y entramos en esto. Señores, la introducción la hice yo. El programa ahora es de ustedes. Yo quisiera de todas maneras seguir el camino que marcaste en tu programa. Y empezaste con el comentario de quién es viejo. Y para eso hay que asumir de que viejos somos todos, porque todos pretendemos llegar también a la vejez. Pero tenemos que diferenciar eso del envejecimiento, porque el envejecimiento es un proceso. Es un proceso biológico, más allá de ser psicológico, como Márquez luego lo va a marcar, o social. Y en el envejecimiento o en la vida biológica de un hombre se ve que empieza, se desarrolla plenamente y crece hasta alrededor de los 27 años, 25 años. Y se considera que a partir de ahí es su mayor capital biológico, lo llega a alcanzar a esa edad. A partir de ahí debe administrarlo. ¿Qué quiere decir su mayor capacidad biológica? Es decir, su capacidad física en su totalidad inclusive de asociación mental, de la gimnasia que hacen sus propias células, compongan estas, sus músculos o su mismo cerebro. Uh-huh. Y a partir de ahí, lo que aparece, según las formas de vida, las formas de educación, las formas de nutrirse, las formas de vivir, empieza a administrar ese capital biológico, que según las leyes de la biología debería durar más o menos el tiempo de crecimiento por 5 o por 6. Ese sería el máximo que da. Por lo tanto, el hombre debería estar viviendo 27 por 5 o por 6. O 25, claro, serían 125 años o 110. Quiere decir que a partir, el no llegar, es por los impactos o el mal uso o el contexto que lo ha obligado a reducir ese potencial. Creo que esto es importante marcarlo. Y siguiendo esa misma línea,
Es obvio que el envejecimiento es un proceso que empieza muchísimo más temprano de lo que uno pensaba. El envejecimiento arterial precoz que los descubrimientos actuales han puesto en evidencia. Pero si nos vamos de los tecnicismos, y una mirada optimista diría que cada mañana al despertarnos tenemos dos alternativas. O somos un día más viejo o estamos muertos. Y pareciera que ser un día más viejo no es la peor de las alternativas. No. Pero eso sí es que estamos un día más viejos. Y se envejece durante toda la vida, como se decía recién, pero se envejece más a partir de un determinado momento. Y yo creo que a eso es lo que te hacías referencia, que pasa después de los 60, de los 65, que es el momento en el cual, en muy breves palabras, yo diría que empieza una etapa en la que el predominio de las pérdidas es notable. Porque todo esto de lo que hablábamos de las incorporaciones es una historia del problema de las pérdidas. ¿Y qué perdemos? Se pierde aferencia y eferencia social, se pierde contacto con familiares y con amigos que no están más lejos o se ha perdido el contacto. Se pierde independencia, se pierde autonomía. A veces esa independencia y esa autonomía dependen de enfermedades físicas o de malestares o de dolor o de discapacidad y eso complica enormemente el cuadro. Se pierde sensorialidad, se pierde audición, se pierde visión, se pierde el contacto sensorial con el entorno, se pierde económicamente en la mayoría de los casos. Se pierde poder, se pierde actualidad, se pierde vigencia, mucho más al ritmo en el que los tiempos actuales te obligan a estar actualizado. Es imposible hoy estar actualizado al nivel que se podía estar no más de 20 o 30 años atrás. Se pierde el control, se pierde movilidad, se pierden perspectivas. Creo que es una etapa vamos a usar el término que usaste al principio, traumatizante desde la perspectiva de las pérdidas. Y me parece que eso es objetivamente un hecho que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, frente a esto, yo veo una contradicción, porque por un lado se era viejo 30 o 40 años o 50 años atrás a una edad determinada. Y sin embargo, se está dando el proceso en todo el mundo de que las capacidades se dan y hay un alargamiento de la vida útil de la gente en general, por lo menos. Entonces, hoy tenés personas de 70, 80 años que están perfectamente bien. A lo que Miguel se refiere es a las pérdidas, y las pérdidas fundamentalmente biológicas, que uno puede agregar como se pierde elasticidad, por ejemplo. Pero una cosa son las pérdidas que va marcando la biología, y otra las pérdidas que marca el contexto, que están más allá de él. Y el hombre generalmente en Argentina, hoy, si llegamos a este país tenemos una masa de mayores importantes que representa el 13, el 14% de esta población. Pero por ejemplo, entre todas esas pérdidas tenemos que saber que el 20% de nuestros mayores vive solo. Que el 2,3% de la población vive en hoteles o en pensiones. Es decir, que tenemos 77.000 personas viviendo en geriátricos. Y cuando decimos, ¿qué está perdiendo? Ha perdido, sí, lo que viene de relatar Miguel, pero también ha perdido su inclusión dentro de la sociedad. La marginación, fundamentalmente a partir de un elemento que es el trabajo. Y el trabajo no lo pierde por una causa natural, no es granizo, es una decisión de la sociedad jubilarlo, por ejemplo, donde después se traduce en una realidad donde jubilarse del trabajo pasa a ser jubilarse de la vida, que son dos situaciones distintas.
Una frase volviendo... que suena así muy fuerte, ¿no? Sí, pero es que es fuerte, pero es fuerte y oculta la realidad de un concepto que pasa por el corazón de lo que nosotros llamamos la sociedad. La jubilación es un invento, recurso de Bismarck en 1881, frente a las modificaciones sociales de Alemania, donde dice todo mayor de 65 años debe jubilarse y ordena eso. Cuando el promedio de vida difícilmente llegara en ese momento a los 50 años. La jubilación en Argentina aparece alrededor del año 50, cuando el promedio de vida es 50 años también. Es decir, ya es una inclusión dentro del terreno laboral. Cuando las reales modificaciones dentro del terreno laboral en Argentina lo tuvimos a partir de Alfredo Palacios en el 1904 o en 1907, cuando estipula la jornada de 8 horas, el descanso dominical, las leyes con respecto a la mujer en su descanso pre o posparto, la no tarea de los niños, el Departamento de Trabajo Nacional que se crea en 1907. Digo, abordando el tema de la jubilación. Lo cierto es que el diario de ayer, para no alejarnos, nos dice que podemos jubilarnos en Argentina, mujeres a partir de 58 años y hombres a partir de 63. Y entonces uno se pregunta, refiriendo un poco a esa descripción que tenía Malraux con respecto al hombre, uno dedica 20 años a formarlo y a educarlo, 30 años más a hacerlo diestro en su trabajo. Y cuando lo tenemos formado y llega a los 60 años, lo marginamos y lo descartamos dentro del terreno laboral. Y entonces aparecen las pérdidas, y creo que las pérdidas es un capítulo importante. Pérdida de la familia. Vamos ahora a hacer una breve pausa y vamos a hablar de las pérdidas y vamos a entrar en cada una de estas pérdidas desde el punto de vista de lo que están planteando ustedes. Pero claro, a mí me queda un interrogante ahora, y es el siguiente. Entiendo la lógica de tu razonamiento, pero la lógica de la gente que dice, espero 2 años más para poder jubilarme, parece que es contradictorio con lo que vos estás planteando, porque la gente se quiere jubilar. Entonces, es una falta ¿de qué? Dejo los puntos suspensivos para que los señores me contesten y analicemos este tema. Enseguida volvemos. Bien. Y en el bloque anterior yo planteé una aparente contradicción entre el deseo de la gente de querer jubilarse, querer rápidamente decir, bueno, me aguanto 2 años más de trabajar, pero me van a dar la jubilación. Es chiquita, pero no importa, yo me libero. Y los señores están diciendo que uno de los problemas serios es sacarlos a la gente, tal vez en los mejores momentos de su capacidad para hacer cosas. Sí, si me dejas solo un poquitito, yo creo que lo que tenemos que evitar es generalizar. A ver, mucha gente seguramente tiene la impresión, esta sensación que vos tenés, me quiero jubilar pronto. La gente que está bien, que está contenta con su trabajo, que se siente integrada, productiva, funcionando, no estoy tan segura que acepte así nomás o que desee así nomás a los 50 y pico pasar a cuarteles de invierno. Probablemente se abra todo un capítulo de cuál es la calidad del trabajo en la Argentina y de cuánta satisfacción le genera a la gente y cuál es el nivel de gratificaciones que le produce para que prefieran desesperadamente terminar con esa rutinaria y burocrática tarea de ir a hacer nada o a cumplir alguna tarea menor o rebajante para jubilarse. O sea que no toda la gente está ansiosa de jubilarse. Creo que mucha gente no lo está. Y esa gente es la que, como decía recién Ignacio,
el momento es el menos oportuno porque es un momento todavía productivo y todo lo demás. Pasa, fíjate, en la docencia, ¿no? Bueno, ahí es el paradigma. Sí, pero no necesitas buscar ejemplos de cuál es la lesión cuando pasa esto en la docencia. Permíteme un poquito porque el tema de la docencia, a que refería Márquez, por si usted no lo conoce, en el ámbito, por ejemplo, universitario, los estatutos de las universidades prevén que a los 65 años se deja de ser profesor. Se podrá tener una categoría posterior, adicional, honorífica, con algún trabajito dentro de la universidad o alguna investigación, pero nos sacan de la línea directamente. Pero justamente está sacando de la línea al maestro. Es decir, los argentinos somos responsables de nuestro accionar en eso. Vos fíjate que el docente no es distinto a otro trabajador. Él es, al decir de Sartre, el hombre es lo que hace. Claro que agregaba con lo que han hecho de él. Pero el hombre es lo que hace. Ese hombre ha aprendido a tener observación, experiencia, y justamente una de sus mayores pérdidas es la pérdida de la devolución que él tiene que hacer. El no permitir devolver su experiencia a través de los oficios, ¿no? En cirugía, por ejemplo, te encuentras en los hospitales operando residentes sin tener a sus maestros al lado. El Hospital Álvarez saca en sus promedios el 75% de la cirugía está hecho por el residente de tercer año. Y tenés jubilado al maestro cirujano en plena capacidad. No lo hace ningún país. Ahora, con respecto a Argentina en particular, creo que tenemos que saber, primero que tenemos un país subpoblado. Sí. Tenemos un país subdesarrollado. Tenemos un país que ha tenido emigraciones importantes, emigraciones en que se han retirado masas de poblaciones en pleno ejercicio del trabajo, no los adultos mayores. Claro. Tenemos migraciones internas dentro del país, también con ese desplazamiento. Es decir, lo que uno nota es que las políticas están armadas para segregar a esta gente, más allá de el factor económico que representa jubilarse. Porque cuando hablamos de aquellas jubilaciones, estábamos hablando de un país que tenía 4 operarios activos por un jubilado. Hoy, esos 4 operarios activos se han reducido a 0,8% para mantener un jubilado. Y de ese 0,8%, el 50% está en trabajo informal, lo cual sería el 0,4% tiene que vivir para mantenerse a sí mismo y para mantener a un jubilado. Y no es una característica solamente de Argentina. Diario de ayer, El País, España, son 800 euros para el jubilado y 1.680 para la tarea más baja del activo. Y aparece entonces otro elemento que pesa y que nos sobrepasa en esta conversación. Se lo llama clase pasiva. Han dejado de ser activos. Se ha decidido segregarlo y pasarlo a una clase pasiva. Y entonces, tenemos a la OMS que dice, la Organización Mundial de la Salud, se requieren políticas especiales para los adultos mayores. Y está hablando de un espectro de políticas muy amplio, y nosotros lo reducimos a 2, al previsional y al de salud. Como si esos fueran los únicos 2 elementos. El previsional que te habla de esta segregación y el tema de salud que alcanza con abrir los ojos, caminar el país y es una humillación. Vamos a dedicarle un bloque después al tema de la salud específicamente. Sí, puntualmente, entonces, si seguimos en esta línea, creo que no hay duda de que hay que coincidir con Ignacio en que no es una panacea la jubilación. No lo es por lo que
te quita, y no lo es por lo que no te brinda. No lo es porque cuando el trabajador o la persona que va envejeciendo, que era el tema del programa, empieza a notar las privaciones que supone la falta de actividad, se generan muchas de las pérdidas de las que hablamos en algún momento. Y por el otro lado, cuando va a buscar aquello que soñaba, cuando va a buscar aquello, esto que vos decías, yo, aunque sea chiquita la jubilación, y después te das cuenta que es demasiado chiquita. Cuando esté chico, yo voy a hacer tal cosa, y después te das cuenta de que las posibilidades de hacerla se limitan, salvo casos excepcionales. Yo conozco los de 80 y los de 85, recluidos en lugares trabajando, produciendo, o en tareas de esparcimiento, o disfrutando de la música, o de la literatura, o de la... Pero ahí tendríamos que hablar de estadísticas, y eso Ignacio maneja mucho mejor que yo, en las proporciones de esas personas que disfrutan de los momentos de esparcimiento y de creatividad que supone el no estar ocupado en la rutina del trabajo, en comparación con una enorme mayoría, creo, que padece una desaferentización, una falta de intercambio con todo, es notable. Yo creo que acentúas la verdad en un tema especial, donde uno puede decir que el Tiziano pintó su autorretrato cuando tenía 90 años, que Miguel Ángel estaba activo a los 89. Sí, claro. Que Hahnemann manejaba la medicina homeopática a los 89 también. Pero esa no es la masa concreta. Son las excepciones. Sí, pero la masa concreta tiene potencialidades iguales a las de los otros, pero acá aparece la necesidad de la ejercitación, y es como la de la memoria. Se pierde la memoria también por falta de ejercitación de ella. Por lo tanto, va reduciendo gente. Quizás el lugar más claro donde se ve la interacción intergeneracional es en una cancha de fútbol. A ver. Donde vos en la tribuna ves al joven y al mayor hablando, diciendo, pero yo lo he visto hace 20 años jugando de esta manera y la jugada se hace de esta, y el otro aprendiendo con una acción de igualdad, de interacción, de comunidad real, en un contexto que también se ha dado, histórico, del cual no podemos escapar. Eso quiere decir que tenemos que enfrentarlo volviendo a un pensamiento lógico, y es que hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Y esta diferenciación no es menor, porque le estamos pidiendo también a esa persona que está recibiendo mensualmente un aporte limitado que se transforme en consumista cuando no tiene con qué participar de ese consumo. Pero lo extraño es que eso se puede replicar en cualquier lugar del mundo, pero no en Argentina. Argentina tiene una potencia de tener salida a esta situación. Por eso, es decir, tiene por delante toda una organización territorial, tiene por delante todo un desarrollo que revertir, y por lo tanto no podemos descartar a los más capaces. Evidentemente que en esto que están planteando hay todo un esquema de decir lo que está mal se puede revertir. Sí. Hay posibilidades. Y esto es el análisis que después de hablar... Pero déjame solo un segundito. Sí. Con políticas. Tal vez no haya un área en el cual sea tan necesaria como en esta la articulación de todo un conjunto de políticas para poder conseguir el fin. Sin eso, con esfuerzos aislados, con el micro que te lleva a Córdoba de veraneo, con el que no resolvemos... No. Son políticas muy complejas que seguramente se podrán revisar después, y sin eso estamos... me imagino que usted por ahí está pensando lo mismo que yo. Qué lindo sería que en estos tiempos electorales los candidatos puedan hablar
de estas cosas, de esta manera y con propuestas. Venimos enseguida. Seguimos conversando sobre estos problemas de tercera edad, vejez, envejecimiento, pero con el optimismo que están planteando nuestros invitados de que hay que replantear cosas porque se pueden hacer cosas muy positivas. Y mientras usted estaba viendo estaba en este pequeño intervalo, o por ahí estaba ya en su casa discutiendo estas cosas, nosotros estamos haciendo algunas comparaciones y algunos ejemplos en otros países, o acá mismo. No sé si usted habrá advertido esto. ¿A usted le gusta comprar libros? Bueno, dejemos la feria del libro aparte, pero cuando va a una librería a buscar libros, usted no tiene... Yo, en el caso mío, por ejemplo, en el caso de mi familia, nos vamos a esas mega librerías donde nos encontramos con algunos chicos que son despachadores de libros. Entonces uno le pregunta, si tenés el libro de fulano, terminan así, van a la computadora y ponen fulano para ver si... Pues no tienen la menor idea. Y esto se ha expandido mucho en nuestro país. Con las góndolas. Claro. En cambio uno va a donde encuentra al librero, al clásico librero, que es el señor con el cual uno puede hablar de este libro, de este otro libro, si lo leyó, qué opinión tiene, y que además le puede decir, a usted que le gusta esta temática, yo le sugiero que lea esto. Y eso ya es la sabiduría, son los años. Es un tiempo, es el tiempo de la reflexión, no solamente el de la observación y ir discriminando una cosa. Lo que uno pretende cuando busca el libro es tener un espacio de reflexión también. Ahora, creo que se impone también la necesidad, como venía de decirlo Miguel, de la reconversión laboral también. Es un capítulo que hay que enfrentar. Vamos a analizarlo ahora eso. Pero, digamos, en la sociedad hay cuando yo hago afirmaciones, por ahí las hago muy tajantes, y Miguel seguramente va a decir, no, para que no es tan así todo, ¿no? Pero básicamente existe la convicción, yo diría, una cultura de que la gente vieja no es capaz de aprender cosas nuevas. Evidentemente, el tema de la computación, que ya es una herramienta así amplísima e indispensable como escribir, nos cuesta mucho más. Y entonces los chicos jóvenes entran y uno dice, espera un poquito, ¿cómo hacer? ¿Qué? No, ¿qué te voy a explicar? Lo hacen mecánicamente. Entonces, ¿me dejas un comentario simplemente sobre eso? Claro. Hace tiempo, vos y yo, y probablemente Ignacio también, somos de la época del manual de instrucciones. ¿Viste? Comprabas algo y te venía el manual para enseñarse cómo manejar. Esa es lo que hacen los chicos ahora es una variante del aprendizaje que se llama aprendizaje incidental, implícito, que consiste en explorar sin tener la más mínima idea de dónde llegamos y de hacer asociaciones que permiten el aprendizaje sobre esa base, que son probablemente mucho más difíciles de hacerla después de los 40, 45. Así que ahí hay barreras biológicas que son... Bueno, según los matemáticos son los 10 años, los 12 años. Claro. Pero este tipo de aprendizaje que vos decís que te voy a explicar, no es que no te lo explican porque no quieren. No Ni siquiera saben cómo explicarlo. No saben cómo han aprendido y no saben cómo se llega hasta que de alguna manera aprenden el mecanismo sin entender bien el porqué. Pero aprenden, es una manera de aprender. Pero esto es un factor que ha hecho que, por ejemplo, en las empresas se diga, no quiero introducir gente de más de 30 años, de 25, de 40, no quiero viejos. Claro, pero tampoco estamos hablando, disculpen, yo quiero bajar a tierra con este tema. La computadora no sería un elemento solamente de confort. Por el ritmo que vivimos, hay gente que podría estar haciendo administración de familias, es decir, de pagos y demás, donde la computadora pasa a ser un elemento muy concreto para él en su manejo. Entonces no es el juego de mirá cómo camina este cochecito. No, estoy de acuerdo, es un elemento que se incorpora y del cual él profita
porque tiene una mensualidad y entonces ha quedado jubilado, pero puede administrar en esa administración cotidiana a 10 familias del barrio. Puede ocuparse de saber cuál es la necesidad de arreglos domésticos, es decir, tener tiempos dedicados a labores que otros por otra edad no los tiene, y lo único que uno quisiera es entregárselo a alguien que tiene la seriedad y la solvencia de poder hacerlo. Digo con esto que la reconversión laboral del pasaje a la computación es un pasaje que podría tener en él una aplicación inmediata en la búsqueda de nuevos oficios y nuevos trabajos. Creo que ese es un elemento válido. En realidad me parece que lo dijimos en el intervalo entre nosotros y no quedó para la audiencia, ¿no? Pero cuando hablamos de hacer políticas, Ignacio insistió en que las políticas tenían que tener esto de reconversión laboral y no podían ser políticas flu, sino que las políticas era eso lo que estaba refiriendo. Ahora, ¿no? ¿qué es una política flu? Denme ejemplos de lo que ustedes hoy consideran en las políticas que el Estado hace respecto a los jubilados. ¿Qué son las políticas flu? Bueno, y en esto no voy a quitar el cuerpo. Una política flu, y que no quiere decir indebida, es llevar a un grupo de jubilados durante 15 días a las sierras. Eso es bueno. Desde ya que es bueno, pero el tema no es solamente esos 15 días, sino políticas de Estado que le vayan permitiendo a él no marginarse del aparato productivo, que es justamente lo que él arrastra. Él tiene la experiencia para poder enseñar oficios. Es decir, no caer, se dice que el tema de la responsabilidad no es la irresponsabilidad, es el conformismo. No caer en el conformismo, saber que realmente existen posibilidades y debemos innovar en ellas para reinsertarlos dentro de la masa laboral. Fíjate que inclusive en los servicios, hoy hablamos de las pérdidas. Es verdad que si tomamos la vivienda, ha pasado de la casa al departamento dormitorio, del departamento dormitorio al geriátrico. En el geriátrico ha pasado a una habitación compartida. Lo que ha perdido es su identidad. No puede ser que toda su intimidad se reduzca al cajón de su mesa de luz. Más allá de las pérdidas de la familia y de los amigos, digo, esos son elementos que deberíamos modificar. Realmente. Se me ocurre una palabra, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es tratar de rescatar el rol. La pérdida del rol es crucial porque se asemeja a esto que decía de la pérdida de la identidad. No es totalmente la identidad, porque bueno, pero la identidad también supone una identidad para afuera y un rol en el que hacer que se desdibuja en el momento en que la situación va pasando. Como en este tiempo. La pérdida de la valoración, de la autovaloración. De la autovaloración. Entonces, hablábamos y poníamos ejemplos. En otros países, en Estados Unidos mismo, la cantidad de personas mayores de 65, 70, 75 en tareas concretas, en tareas prácticas, yo te mencionaba recién, cuidar del tránsito en un parque de diversiones para que el carrito lleno de chicos no funcione, y ese señor mayor no estaba achacoso y mal vestido y mal arreglado, sino que tenía una calza flu y un logotipo en la remera, y tenía un casco y andaba en una máquina de esas de 2 ruedas que son como un monopatín a motor, y recorría rápidamente el borde del trencito sacándole las manos de los chicos. Y esto pasa todos los días. Si vas a una compañía aérea y te atiende una señora de más de 60 y estás... Y en la Argentina pasás por la autopista y te encontrás con jóvenes recibiendo moneda, cuando su potencial biológico daría para otra
Y perfectamente esa gente podría estar atendiendo los lugares de la autopista. No digo que en todos los cajeros de la autopista tengan más de 70, pues no es la No, no, claro. No, pero fíjate que además son edades en que ya no se plantea la tarea individual, sino la tarea grupal o de equipo. En Europa vos lo podemos ver, y aquí no se dio cuando tuvimos el boom del turismo. Existen equipos que son los que se hacen cargo en los hoteles de trabajar sábados y domingos, que es cuando la juventud pretende tener otra disponibilidad de tiempo. Claro. Por lo tanto, es decir, entre 5 mayores arman un equipo. No importa quién está, de las 9 de la mañana hasta las 12 y de las 12 hasta las 6 de la tarde al frente del mostrador del hotel. Pero se supone que los fines de semana los hoteles tienen personal mayor. Y por lo tanto, esa es una tarea que se les asigna. Otra cosa es, ellos necesitan ayuda, ya que vos hablabas de situaciones que en algún momento en las pérdidas pasan a ser invalidantes y ellos necesitan ayuda de la masa juvenil. Pero es verdad también que son los mismos que podrían estar ayudando a los matrimonios jóvenes con sus hijos pequeños en el cuidado de ellos, en la ayuda dentro de la escolaridad. Digo, ¿cuántas tareas hay de servicio? Sí, con imaginación se puede encontrar mucho. En parques de diversiones con estacionamiento para miles de autos, en donde vos no estacionás donde querés y no se va estacionando de esa manera, los que dirigían con las linternas el estacionamiento tenían más de 60 centípidos de años. Ahora, dejo la pregunta para entrar ya al último bloque de inmediato. Y es esto. Todas estas, digamos, falencias que en definitiva ustedes están poniendo arriba de la mesa respecto de políticas vinculadas con esta edad. Sí. Esta edad, no sé ya cómo denominarla. Son problemas que se generan en la cultura de nuestro país, en las familias, porque hay familias que aprecian a los viejos, pero hay muchas familias que se quieren sacar a los viejos de cualquier manera de encima. Con este interrogante entramos de inmediato al último bloque del programa. Con respecto a este comentario del planteo cultural que vos haces, creo que hay algo que no podemos dejar de señalar, y es que se trata también el respeto a esa individualidad de un derecho humano. Creo que acá también hay un avasallamiento de un derecho humano imponiendo la jubilación y demás. Pero con respecto a la familia, hay un cuento que quisiera contarlo muy cortito que se llama El plato de madera. No sé si lo conoces. Y es una familia que debido a la pérdida de la mujer, el padre pasa a vivir con los hijos y la casa queda pequeña, pero bueno, y se sienta a la mesa a comer y come con la mejor vajilla. En determinado momento, con su temblor y su edad, se cae la vajilla. Entonces la nuera le ofrece pasar a la loza para él y le ponen el plato de loza. Y se repite la experiencia y entonces le ponen un plato de hojalata para comer. Y se llegan a volcar. Entonces esta mujer le dice, mire suegro, no lo tome a mal, pero le voy a servir en plato de madera. Y le sirven un plato de madera. Al tiempo la mujer sale al jardín y ve jugar a sus hijos. Y uno lo está haciendo sobre un trozo de tronco que está acabando. Y le dice, tened cuidado, esos son herramientas muy filosas, te podés lesionar. Elegí otro juego. Dice, no quiero hacer este. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo el plato de madera para cuando vos seas vieja. Oh. Es para pensarlo, ¿eh? Para pensarlo.
Sí, sí. Y en este caso se da la perspectiva de que es el mayor el que por haberse quedado sin elementos y viudo y esto fue a vivir a casa de los hijos. Pero uno ha visto en Buenos Aires muchísimos casos en los cuales la familia está tan agredida en su contexto que muchas veces los hijos que salen de casa, hay veces que ni siquiera pueden salir, y entonces viven en alguna de las habitaciones de la casa y hacen su propia familia dentro de la casa de los padres que van envejeciendo y que después por un fenómeno imperialista empiezan a ocupar el resto de la casa y son los originales dueños los que terminan en otro lugar. Con lo cual, seguramente son fenómenos culturales, porque hay que reconocer que lo son y forman parte de esta cultura, presionados por situaciones en las cuales tendrían solución si uno pudiera mantener las viviendas individuales y no pasar lo que está pasando ahora, de que en muchos casos hay que convivir y a veces son los viejos los que ofrecen el espacio a los jóvenes y terminan siendo los que tienen que salir de la casa. En algunas culturas, oriental por ejemplo, yo recuerdo haber conversado con gente de Taiwán y me decían, la obligación del hijo mayor es sustentar a los viejos, a los padres, hasta su muerte, y cuidarlos y protegerlos. Hay un planteo que engarza con lo que decís, que es el planteo de la economía binaria que desarrolló acá Luis Kelso. Él decía que durante la vida económica del hombre maneja dos economías, una economía de flujo y una economía de stock. Es decir, la economía de stock sería su casa, su coche, pero lo que él compra y lo que él gasta en su economía de flujo, en determinado momento se empieza a confundir. Y él, tomando un ejemplo de un triunfador, digamos, tiene su yate, que es parte de su economía de stock, pero en realidad en el yate hace negocios, por lo tanto es parte de su economía de flujo. Cuando podemos tomar el otro extremo, la heladera sirve porque puedo acumular alimentos mientras voy a estar en la actividad. Si no estuviera en actividad, podría comprar nutrientes frescos todos los días teniendo un tiempo, yendo a él. Pero en esa diferenciación, la jubilación hace que se corte la economía de flujo y la economía de stock. Por lo tanto, propone que ese hombre con su capital comience en una economía binaria, por la cual él se asocie en pequeñas pymes, en la cual reciba renta por su capital y sueldo por su trabajo. Cómo ir armando nuevos esquemas, nuevos aportes o enfoques de esta situación. Yo vuelvo a insistir en el tema de la jubilación porque me parece que es una actitud que no responde a la naturaleza, que sí está vestida de caridad y en la cual el país está perdiendo recursos a invertir. Y si me permitís, quisiera leer una frase de una poesía que le pertenece a José Pedroni y la escribe cuando se jubila su padre, que era albanil. Y se llama Certificado de Trabajo. Dice, papá Tunín, hoy te dieron la baja. Es lo peor que te pueden hacer. De regreso a tu casa, llevas un tiro en el pecho. Pobre papá Tunín, tu pena no tendrá fin. Tú hubieras querido hacer lo que todos los viejos, quedarte en el taller para dar consejos. Es decir, porque todo eso que se pierde, que pierde la sociedad descartando a los viejos, pierden los viejos cuando se alienan de la sociedad. Entonces es una solución que sería, digamos, este grupo de políticas que integre a la gente mayor
que impida las pérdidas posibles de impedir. No se pueden impedir las pérdidas biológicas, no se puede impedir la pérdida de la gente, no la de los amigos, no la de los familiares, pero las otras pérdidas, las pérdidas sociales, las pérdidas del intercambio, serían beneficiosas para él. Además, la pérdida de la razón. Fíjate, en salud se está gastando, la persona gasta el 80% en su vida nada más que para prolongar 3 meses de vida. 80% del gasto sirve para prolongar 3 meses su vida. Cuando podría haber usado eso en cómo ejercitarse, cómo descansar, cómo mantener su lucidez, cómo, es decir... Y además sería hasta una especie de ensayo piloto acerca de cuánto hay de social y cultural en el deterioro neurodegenerativo y vascular que se supone que es la demencia, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuántos Alzheimer empiezan a hacer Alzheimer más tarde si es que el sujeto tiene el suficiente estímulo para funcionar? Realmente, este ha sido un programa para reflexionar, para verlo, para escucharlo y seguramente para discutirlo. Yo creo que muchas de las cosas que ustedes han dicho, por ejemplo, el tema de la previsión social, la jubilación, a mucha gente le va a producir escozor. Pero las reflexiones que hay detrás de todo este enfoque me parece que son importantísimas. Yo te hice una trampa a vos. Adelante. Y la trampa es esta. Me traje este libro que escribiste en el año 92. En el año 92. Y estamos en el 2009. Y yo quise ver qué pensaba Ignacio sobre la tercera edad en aquella época. Y salvo todo lo que es estadística, etcétera, vinculado con aquella época, la filosofía, debo decirlo, es exactamente la misma que planteaste acá y que surge de esto. Señores, les agradezco enormemente a ambos y seguramente también usted va a agradecer que estos señores aparezcan en un programa de televisión planteando ideas, planteando reflexiones y planteando cómo se pueden definir políticas públicas. Dios mediante, hasta la semana próxima.